El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Muchas gracias, señor presidente. Yasmín Jaramillo, de la comunidad de Juan Chaco, en el distrito de Buenaventura, te agradece por este proyecto muy bueno, quedamos muy satisfechos. Señor presidente, el único presidente en Colombia que ha llegado y ha mirado la costa del Pacífico y ha ayudado realmente a los pobres. Petro, con usted, manito, hasta la última. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy nuestra invitada es la viceministra de Vivienda, Aide Marsiglia. Aide, bienvenida al programa. Gracias, Fernando. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, el tema de vivienda es un tema álgido, importante, sustancial para la calidad de vida de la gente, de los colombianos. ¿Qué encontró el gobierno del presidente Gustavo Petro en el primer año, cuando encontró en el Ministerio de Vivienda? Bueno, este gobierno, el gobierno del cambio, encontró un Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio meramente pagador de subsidios de adquisición de vivienda nueva a través de constructoras, lo que se conocía como Mi Casa Ya. En el ministerio todo estaba en torno a este programa, ni siquiera teníamos la información cualitativa de los proyectos. El ministerio se basaba en puras tablas de Excel de cuántos subsidios se asignaban y un tope de viviendas en salarios mínimos y se pagaba el subsidio. Pero Colombia es tan diversa como es tan diversa su población y tan diversas son sus necesidades. A nosotros nos atacan que hemos acabado la política de vivienda. Todo lo contrario, no había política de vivienda. Había solo política de vivienda para un sector de la población que podía comprar este tipo de viviendas. Porque además el programa exige un crédito financiero. No todos tienen acceso al crédito. Entonces lo que tuvimos que llegar a hacer fue una reingeniería del ministerio, abrir el abanico de posibilidades y creamos la política de nuestro hábitat biodiverso, que incluya todas las posibilidades de gestión de vivienda y hablar de una vivienda integral, porque además de vivienda, este ministerio tiene la responsabilidad del agua y el saneamiento básico, que también hacen parte fundamental de la vivienda, porque la vivienda no son solo 4 casas, es todo el entorno del barrio, el acceso a servicios públicos, tener agua de calidad, un saneamiento básico de calidad. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar una política de hábitat integral. Bueno, esa parte me parece interesante, viceministra, el tema de lo étnico, de lo diferencial. O sea, ya no se va a los territorios casi que imponiendo un plan o una forma de vivienda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente en el territorio? Bueno, quiero decirles que este ministerio, además, en el 2019 asumió la competencia de vivienda rural. Entonces, a raíz también de la experiencia de vivienda rural, vimos la necesidad de trabajar de la mano con las comunidades. Hemos hecho procesos de concertación previa con las comunidades porque no es lo mismo construir aquí en Bogotá o en la sabana de Bogotá que ir a construir, por ejemplo, en Timbiquí, en Buenaventura, en La Guajira. Entonces, hemos hecho, a través de todas las normas que teníamos en ese momento, procesos de concertación con las familias y con las personas que iban a construir el proyecto constructivo de vivienda y hemos llegado a procesos concertados con la gente que responden a la necesidad de la gente. Por ejemplo, tuvimos un proyecto muy bonito en la Alta Guajira en donde se crearon o se diseñaron viviendas para el uso y costumbre de estas familias. Por ejemplo, allá en la Alta Guajira duermen en chinchorros. Entonces, la unidad de medida para determinar el tamaño del cuarto era cuántos chinchorros cabían. Y esto se hizo pues con un proceso de concertación con las familias. Lo mismo los materiales. Llevar cemento a La Guajira es muy complejo. Logramos un diseño técnicamente muy bueno con el uso, por ejemplo, de barro. Y a raíz de eso también este plan de desarrollo contemplaba el tema de la vivienda diferencial. Logramos reglamentarlo en este gobierno. ¿Eso qué implica? Implica la homologación de materiales vernáculos que han sido tradicionalmente usados en los territorios
como homologados a la norma técnica para que puedan Por ser ejemplo, usados en materiales vivienda. como cuáles. Tapia pisada, el uso del barro, el bareque. Muy bien. Entonces, la idea es no tener un solo prototipo de vivienda. Mira que culturalmente la gente habla de mi vivienda de material y piensan que el otro tipo de materiales no son la vivienda definitiva. Es un poco, en cambio otras personas sí tienen muy arraigado el tema cultural. Aquí la idea tampoco es venir a imponer, pero qué bueno es rescatar estas costumbres. Por ejemplo, en territorios donde hace mucho calor, el uso del bareque es fundamental porque ayuda a preservar el fresco al interior de las casas. Entonces, si usted construye, por ejemplo, en solo cemento, esas casas de día son invivibles y la gente se ha dado cuenta de eso. Entonces, estamos trabajando también en ese sentido. Uno siente que se pasó de la cantidad a la calidad. Así es. Así es, y no solo la calidad en materia de construcción de vivienda nueva, también te quiero hablar, como lo dije al principio, ampliamos el abanico de soluciones habitacionales. En Colombia, el Ministerio de Vivienda se dedicó única y exclusivamente a la vivienda nueva, a la asignación de subsidios de vivienda nueva. Pero resulta que el déficit habitacional en Colombia se divide en dos. El déficit cuantitativo, que es el que responde al número de viviendas de personas que no tienen, y el déficit cualitativo, que es de esas personas que por algún medio tienen su casa, hoy tienen una vivienda, pero no tienen las condiciones de habitabilidad. Por eso estamos trabajando fuertemente en el mejoramiento de vivienda. Ese déficit cualitativo es 3 veces superior al déficit cuantitativo. Estamos hablando que más de 3 millones de personas hoy viven en déficit cualitativo y por eso la apuesta del presidente Gustavo Petro fue meterle la mano al mejoramiento de vivienda, que nunca había sido una bandera en la política de vivienda. Entonces, no hay que desconocer la realidad de nuestro país, como te decía. Colombia es tan diversa como tan diversa su población. Pero no es solo la realidad de Colombia, la realidad de Latinoamérica es que nuestras ciudades son autogestionadas y autoconstruidas. Y hay que reconocer el valor de esa autoconstrucción y autogestión de las familias, que además tienen mayor apropiación y tienen mayor sentimiento de propiedad sobre esas viviendas. Usted no se imagina la inmensa alegría de la gente cuando uno llega con mejoramientos de vivienda para mejorar su piso, su techo, el acceso a servicios públicos. La gente no tiene cómo conectarse al alcantarillado que surgió después, porque eso le corresponde a la familia. Claro. En ese sentido estamos trabajando integralmente con el Viceministerio de Agua, el Viceministerio de Vivienda en mejoramientos de vivienda. Yo creo que veamos este video que demuestra la reacción de la gente, de la ciudadanía a lo que está haciendo el gobierno por la calidad de sus viviendas. Para nosotros es un honor que el Gobierno del Cambio haya tenido en cuenta por primera vez a los consejos comunitarios. Hoy dentro del departamento del Chocó, que somos 65 consejos con personería jurídica, nos encontramos 6 en esta fase de implementación de estos mejoramientos de vivienda. ¿Y por qué es importante que se haga con nosotros? Porque nosotros somos la autoridad que administramos el título colectivo basado en una personería jurídica que tenemos y lo hacemos en articulación con el Consejo Comunitario Local, que es nuestra plataforma. Los criterios que nosotros aplicamos es primero llamar al Consejo Comunitario como máxima autoridad dentro de la comunidad, que sean ellos basado en el listado de beneficiarios que hay para hacer los mejoramientos, de convocar a esas personas y hacerle la socialización, el contexto, por qué salió un beneficiario para posiblemente los mejoramientos. Agradecemos al Gobierno del Cambio que nos está dando esta oportunidad para nosotros llegarle a nuestro pueblo y decirle somos capaces de hacer y que no venga otro de afuera a implementar lo que podemos hacer en esa alianza. Ese ejemplo del Chocó es un ejemplo maravilloso de lo que está consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo, las alianzas público-populares. La gente es la que se apropia de su proyecto de mejoramiento de vivienda. En el Chocó son los consejos comunitarios quienes van a hacer ellos mismos los mejoramientos de vivienda a las viviendas beneficiarias del subsidio de mejoramiento de vivienda. ¿Esto qué implica? Ellos no son contratistas nuestros, ellos son comunidad empoderando a su comunidad, gestionando sus propios recursos. Entonces, esto lo tiene el Plan Nacional de Desarrollo como las alianzas público-populares y lo vemos reflejado en mejoramientos de vivienda, pero además, este gobierno también le está apostando a la autoconstrucción y autogestión de la vivienda gestionada con las comunidades, con la orientación técnica del ministerio y de las entidades que quieran poner subsidios de vivienda. Por eso también emitimos un decreto que elimina el trámite de licencia de construcción para ese tipo de proyectos que son guiados por el gobierno, bien sea nacional o territorial, si se quieren sumar a esto, para generar proyectos de autogestión y autoconstrucción por las mismas comunidades.
Pero esto no implica que va a ser gratis, porque es que ya está demostrado que la vivienda gratuita no funciona. Y como te le decía al principio, la gente tiene mayor sentimiento de propiedad cuando se mete en el proceso de construir su vivienda. Por eso también hemos generado líneas de crédito, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro. Con el Fondo Nacional de Garantías tenemos garantías soberanas de la nación para mejoramientos de vivienda y para procesos de autoconstrucción, tanto individuales como colectivos a través de las organizaciones populares de vivienda o las comunidades que se metan en este esfuerzo de gestionar la vivienda con la misma comunidad. Hablando de autogestión, hay un proyecto que también está caminando que tiene que ver con autogestión de comunidades vulnerables. Así No sé es. si es el mismo decreto del año pasado. Sí, mira, ¿Y en qué tenemos el consiste? decreto 585, lo que te decía, es poder gestionar con la misma gente la construcción de proyectos de vivienda nueva. Queremos que estas personas o tengan sus ahorros o tengan su acceso al crédito para el proceso de construcción y el ministerio les colabora con el tema del subsidio. Como te decía, antes siempre se exigía un crédito para ir al mercado inmobiliario y comprar una vivienda nueva por un constructor. Pero esa vivienda muchas veces no responde a las necesidades de la gente, ni en área, ni en ubicación, no sienten propiedad. Lo que queremos es que la gente se organice, consigan un lote o los que ya tienen, porque hay gente muy organizada que ya tiene un lote, y presentar ese proyecto de autoconstrucción a evaluación del ministerio para poder asignar recursos y nosotros empezar a tramitar de mano con la comunidad el proyecto de construcción de vivienda nueva. Esto no es nuevo, esto no se lo inventó este gobierno, esto ya lo ha hecho antes el país. Estamos retomando una práctica que ha hecho el país que se olvidó de un momento a otro porque todo quedó centrado en el mercado de inmobiliario. Ujú. Pero Colombia es tan amplia como tan amplias son sus necesidades y estamos retomando esta población que antes no se había visto cobijada por la política de vivienda. A ver si entiendo. Una comunidad dispone de un lote, digamos, y presenta un proyecto habitacional, digamos, hacer 10 casas. Ujú. Y se la presenta al ministerio para que el ministerio apropie los recursos para apoyar en el arranque ese proyecto. Exactamente, más o menos es algo así. La idea es que ellos tengan un diseño. Ese diseño contempla además el tema del acceso a servicios públicos. No estamos de manera alguna promoviendo la ilegalidad, que es lo que nos han dicho. Antes queremos es solucionar el tema de la ilegalidad. La ilegalidad, o sea, la gente, yo no quiero hablar de ilegalidad porque uno no le puede poner esa etiqueta a las personas. La gente soluciona su problema de vivienda, esté o no esté el Estado, porque todos necesitamos un techo en donde resguardarnos. Entonces, el Estado no les ofrece soluciones a cierto tipo de población y esa población tiene que buscar qué hacer. Entonces, ¿por qué no ir de la mano con esa población para que ellos también puedan solucionar su problema de vivienda? Entonces, un poco es dar esa mano, esa ayuda, pero la gestión es de la misma gente. Claro. ¿Y cómo se conectan esas comunidades con el ministerio para que efectivamente esos proyectos puedan tener Bueno, avances? Como te decía, esto es una política que antes existió, de un momento a otro se abandonó. El año pasado emitimos un decreto. Estamos revisando los recursos para sacar en esto que nos queda de gobierno una convocatoria en ese sentido. Lastimosamente, pues digamos que nos hemos visto muy impactados con el tema del recorte presupuestal, pero la idea sí es por lo menos dejar un piloto en el sentido de poder sacar algún proyecto por autogestión y autoconstrucción y que esto quede para la posteridad de los otros gobiernos. Muy bien. Bueno, no había querido tomar un tema que es álgido en este momento, que está asociado al salario mínimo vital y tiene que ver con los topes de la vivienda de interés social que ha sonado en estos días en los medios y hay un poco de desinformación sobre eso. ¿En qué consiste puntualmente eso que ustedes han insistido, que no es nuevo, sino que viene de tiempo atrás sobre los topes de vivienda de interés social? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo define qué es una vivienda de interés social y la define en los siguientes términos. Es aquella que no supera en su valor 135 salarios mínimos. O sea, lo que cueste de 135 salarios mínimos para abajo se considera vivienda de interés social. ¿Esto para qué es? Para definir qué tipo de vivienda y qué tipo de construcción tiene derecho a ciertos beneficios que da la ley a los constructores que desarrollan proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, porque pues se entiende que no genera la misma utilidad que una vivienda que no sea de interés social.
Entonces hay exenciones tributarias, hay acceso a subsidios, hay una cantidad de beneficios. Para eso está la definición del artículo 293 del Plan de Desarrollo, que además la ley 388 del 97 dice que cada gobierno definirá qué se entiende por vivienda de interés social. Y así quedó nuestro plan. ¿Qué pasa? Y no solo viene de ahora de este gobierno, sino de tiempo atrás, se estaba tomando la costumbre que a la gente el precio de la vivienda, es decir, la relación negocial entre el constructor y el comprador, que es un negocio individual, lo estaban amarrando al valor en salarios mínimos, cuando esto, digamos, está prohibido por el Estatuto del Consumidor. La gente tiene derecho a saber cuánto va a pagar por su vivienda, la compre hoy y se la entreguen en 3 años, Claro. debe saber cuánto le va a costar en 3 años, así como funciona en el mercado de la vivienda que no es de interés social. Entonces, lo que evidenciamos, debido a muchas quejas que se habían recibido, hemos trabajado en conjunto muy bien con la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes además tienen función jurisdiccional, es que se estaba adoptando esa práctica un poco ilegal. En noviembre del 2024 emitimos una circular que decía eso justamente, que los precios de la vivienda tienen que estar pactados en pesos. Pues a hoy, 1 de cada 4 viviendas cumplía esa norma de la circular. O sea, se negoció en pesos. Que se negocia en pesos, pero además no es pegado al techo del salario mínimo. No, es independiente. La construcción de una vivienda implica muchas cosas. Implica insumos, implica transporte, implica obviamente mano de obra, implica muchos factores. Hay un índice que se llama el índice de construcción de edificaciones, que lo maneja el DANE, y también tiene otro índice que es el índice de precios de vivienda nueva, que además tiene en cuenta el suelo, que establece que lo que puede variar una vivienda es entre el 9.5 o un poco menos, digamos, tiene ahí unas variaciones, y estamos hablando que en particular para este año, para el 2026, pues el salario subió mucho más por encima de esto. Y pegar el valor de la vivienda solo al valor del salario, que no pesa el 100% de lo que complementa pues todo Costo de vivienda. el costo de la vivienda, pues eso es especulación. Claro. Entonces, por eso nos vimos en la necesidad de elevar el rango normativo de esa circular y hacer obligatorio el cumplimiento que se debe pactar en pesos. Es decir, el constructor debe hacer un ejercicio financiero cuando la persona separa la vivienda de cuánto le puede estar costando sin superar el tope a los 135 salarios mínimos, pero basado en cuánto le cuesta la construcción de la vivienda y obviamente teniendo en cuenta sus utilidades. En términos prácticos, ¿cuánto vale, cuál es el tope hoy en pesos de una vivienda de interés social? El proyecto de decreto quiere unificar a 135 salarios mínimos el valor de la vivienda, o sea, lo que no supere de 135 salarios mínimos. ¿Qué pasa? Que el mismo plan de desarrollo establece que hay una excepción, que en algunos casos puede costar un poco más. Hay algunas excepciones. Entre esas excepciones está las ciudades que tengan más de 500,000 habitantes. Claro. Pero se estaba volviendo la excepción la regla. Entonces teníamos un decreto que venía del gobierno anterior que contemplaba 50 ciudades. Entre esas metíamos en la misma cobija Bogotá, Montería, Cúcuta, Pereira y sus aglomeraciones. Entonces, pues eso también estaba un poco distorsionando el mercado. No había libre competencia porque usted iba a cualquier proyecto de esos gigantes que hacen planes parciales en donde hay muchas constructoras y todos costaban igual. Y todos ofrecían exactamente lo mismo. Entonces, el mismo apartamento con pocos acabados. Entonces, no había tampoco entre ellos un tema de competencia, de poder decir, voy a venderlo así sea $1,000,000 más barato, voy a ponerle no $1,000,000, sino que le voy a poner piso, que la gente... Mire, es que está pasando que ahorita uno compra una vivienda nueva y no tiene cómo vivirla porque la entregan con la puerta, la cabina de ducha y para de contar. Entonces, la familia también tiene que sacar para poder adecuar esa vivienda para vivirla. Entonces, eso también estaba generando que no hubiera libre competencia. Y también debo decirlo, yo he conocido en este ejercicio constructoras muy responsables, que han cumplido con la norma, que por ejemplo desde hace tiempo vienen pactando su precio en pesos, que entregan proyectos de mucha calidad, con muchos acabados. Entonces, si algunas pueden, ¿por qué todas no pueden? Y esto también genera una competencia sana entre el sector constructor, que vuelvo y digo, la idea no es quebrar al sector constructor. Claro. La idea es que es un renglón muy importante de la economía que pueda seguir construyendo y que construya viviendas de calidad. Viceministra, hagamos una pausa
y ya regresamos en Entrevistas con Alma de País. Llevo 40 años viviendo aquí. Soy manicurista, soy ama de casa, soy madre soltera. Toda mi familia, mis hijos, mi abuela, mi sobrina, todos los he sostenido prácticamente con las uñas. A los 16 años hice un curso de manicure y pedicure y me quedé con eso siempre, solamente he trabajado en eso. Yo tengo 4 hijos, somos mis hijos y yo y esta casa que somos lo único que somos y lo que tenemos. Entonces para mí eso fue una bendición y lo mejor de verdad que me ha podido pasar en mis 40 años, aparte de tener mis hijos y tener salud. Ellos están más tranquilos, están más cómodos, tienen sus cosas donde las quieren tener y son felices porque no hace calor, porque están frescos, porque acá estamos donde queríamos estar. Mis 40 años siempre quise tener mi casa propia. No pensé que se me fuera a dar acá en la comunidad porque pues no tenía los medios o los recursos yo para adquirir una vivienda. Entonces sí, la verdad eso era un anhelo y lo que me hace más feliz en la vida en este momento es tener esta casa. Eso es una bendición para nosotras las madres porque yo veo que todas casi en el proyecto somos madres y madres cabezas de hogar. Y la verdad eso es un proyecto que fue muy buen proyecto y llegó para nosotras en muy buen tiempo. Fue como la estabilidad y la independencia. Tener tu casa no es una riqueza, pero es lo mejor que le puede pasar a uno en el mundo. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Seguimos con Entrevistas con Alma de País con la viceministra de Vivienda, Aide Marsiglia. Aide, hemos mirado efectivamente todo el panorama del sector de vivienda en Colombia, recorriendo varios aspectos. Pero hay uno que llama mucho la atención, que es prioridad del gobierno, prioridad del presidente, que es la vivienda rural. ¿Cuáles son las cifras que se ha hecho? ¿Cuál es el estado hoy? ¿Y qué se encontró también? Porque eso es parte del diagnóstico. Bueno, como lo dije anteriormente, el Ministerio de Vivienda asumió la competencia de desarrollo de vivienda rural en el año 2019. Previo a eso, con el plan de desarrollo de Duque. O sea, lleva un periodo este ministerio con esa competencia. Esto venía del Ministerio de Agricultura, que por más debo decir, a hoy hay muchos problemas con el tema de vivienda rural, muchos proyectos siniestrados, porque un poco lo que hablábamos hace un momento, los proyectos no responden a las necesidades de los territorios y pues básicamente hay un gran problema que se debe solucionar y que es importante que el próximo gobierno empiece a ver. Hemos hecho un diagnóstico muy interesante de los proyectos siniestrados en conjunto con la ministra Marta, pero pues es importante empezar a dar solución a ello. Nosotros en el gobierno hemos superado 3 veces las inversiones en vivienda rural de lo que venían en gobiernos anteriores, de lo que se había hecho en el gobierno anterior. A hoy tenemos, creo que más de 6.000 viviendas construidas y vamos a llegar a más de 10.000 viviendas para entregar, superando con creces la meta del plan de desarrollo. Muy bien, esa cifra está interesante, de 10.000 viviendas rurales. Otro tema es la financiación, que ya habías hablado del tema al comienzo del programa, pero creo que hay una invitación también en los territorios a que sectores se asocien y apoyen esa forma de financiar vivienda. Bueno, aquí debo decir que el ministerio, con este plan de desarrollo, por ejemplo, para vivienda nueva, tenía una meta de 200.000 subsidios para la adquisición de vivienda nueva, la cual ya se cumplió, y dejamos de asignar subsidios para vivienda nueva, salvo unas excepciones de vivienda de interés prioritario. Nos han dicho, han acabado la política de vivienda de este país. Insisto, amplificamos la política de vivienda del país para que quepamos todos. Pero además de eso, somos conscientes que muchas familias quieren adquirir una vivienda, un apartamento que ofrecen las constructoras, y estamos gestionando otras formas para que estas familias puedan acceder. Están los subsidios de la Caja de Compensación Familiar, que lo administran las cajas, pero además la ministra de Vivienda es la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Y mira que el Fondo Nacional del Ahorro ha sacado unos productos muy interesantes, como por ejemplo la financiación del 90% de la vivienda, que tradicionalmente era el 80%. Entonces ya hoy una familia tendría que ahorrar solo el 10% de cuota inicial para poder ser beneficiario de un crédito y el fondo le subsidia, o sea, le pone crédito para el 90%. Y estamos sacando también el producto del financiamiento del 100% de la vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia no tendría que tener la cuota inicial, sino que se pasa a su vivienda y empieza a pagar las cuotas, también con tasas de interés bajo. Eso frente a la vivienda nueva. Como lo decía, en este último tramo del gobierno el foco es el mejoramiento de vivienda.
Hemos habilitado canales para el financiamiento del mejoramiento de vivienda. Si en vivienda nueva hay autoconstrucción, en mejoramiento todo el tiempo. Todo el tiempo las familias están buscando cómo mejorar su piso. Claro. Se meten en gota a gota para financiar esto. Estamos logrando que el sector financiero se meta en esta onda. El sector financiero privado también suscribió el pacto por el crédito, en donde uno de los pilares es el mejoramiento de vivienda. Queremos que la gente pueda acceder a créditos con intereses favorables para que puedan mejorar su vivienda y reducir ese déficit cualitativo de la vivienda. Es importante contarle a la gente qué tiene que hacer, cuáles son los canales de comunicación, inclusive quién tiene derecho a acceder, por ejemplo, a una vivienda de interés social. Bueno, ¿quién tiene derecho? Son familias de SISBEN en categorías hasta la C. Digamos que dependerá mucho del programa o del momento en que se esté promocionando. Nosotros en la página del ministerio siempre estamos publicitando la forma en la cual pueden acceder a nuestros subsidios. Por ejemplo, en mejoramiento de vivienda en este momento estamos enfocados en hacer el mejoramiento de vivienda directamente con las comunidades. Son las juntas de acción comunal, las asociaciones populares de vivienda, quienes seleccionan dentro de su comunidad a quién necesita el mejoramiento y quién no, y nos pasan ese listado al ministerio. Nosotros hacemos el cruce de que quienes cumplen los beneficios y la Junta presenta el proyecto al ministerio cada vez que el ministerio hace convocatorias. Entonces el llamado es a que estén súper pendientes a nuestras redes sociales. Ahorita ponemos aquí la información de las redes, a nuestras redes sociales, a la página del ministerio, porque allí sale constantemente la información de las convocatorias que estamos teniendo. Estamos terminando ya, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntar dos cosas rápidamente. Uno, ¿cuáles son los retos de este año, de esto que nos resta de gobierno del presidente Petro? Y dos, la cifra campeona del ministerio. Bueno, el reto más importante es poder cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano. Es un reto bastante ambicioso. Lo estamos logrando con estos indicadores tan interesantes en vivienda rural. Adicional a esto, el mejoramiento de vivienda se ha vuelto también un reto en esta última etapa del gobierno. Y quiero aquí hablar también de barrios y veredas de paz. Barrios y veredas de paz es otro propósito del Plan Nacional de Desarrollo que plantea la intervención integral, del hábitat integral. Plantea la intervención en barrios vulnerables, en mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda nueva a través de autoconstrucción, mejoramiento de entornos, agua. Súper clave. Súper clave, saneamiento básico. Y el gran reto de este gobierno es poder dejar unas vigencias futuras para ir superando esa brecha. Estamos trabajando con el Departamento Nacional de Planeación para trabajar ese COMPES de barrios y veredas de paz para poder priorizar unas ciudades. Mire, ciudades y barrios vulnerables hay por montones. Y la idea es empezar a cerrar esas brechas, porque además las entidades territoriales se ven limitadas porque son barrios que no están legalizados, entonces que no les pueden hacer inversiones. Y es todo un acompañamiento integral en el proceso de legalización del barrio y en el proceso del mejoramiento integral, que no solamente incluye el sector hábitat, sino que también incluye otros sectores, y es una planeación desde la misma comunidad. Esto se llama Plan de Gestión del Hábitat. La comunidad se reúne y dice, mira, a mi barrio le falta un colegio, le falta un tema cultural, y desde el gobierno nacional con el gobierno territorial hacemos todas las gestiones para llegar de manera integral a ese barrio. Eso está en el barrio, en el decreto 1470 del 2024, que se llama Barrios y Veredas de Paz. ¿Y la cifra? Y la cifra de la vivienda rural. Como les digo, superamos en 3 veces lo que han hecho otros gobiernos. También un poco el mensaje del presidente con la reforma agraria. Claro. Hemos hecho grandes esfuerzos también con la entrega de tierras. Estamos trabajando también de la mano de la Agencia Nacional de Tierras para llevar en esas tierras proyectos de vivienda y que sea también una intervención integral. No es solo entregar la tierra, sino generar toda la ruta para que la familia o los beneficiarios puedan tener también su hábitat. Oiga, muchas gracias. No, gracias. La verdad a que es usted. un tema muy interesante, nos falta tiempo, nos quedó faltando tiempo, pero pues volvemos a ver pronto más adelante en 3, 4 meses para ir haciendo cuentas de cómo va el tema del sector de vivienda en Colombia. Perfecto. Y muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en Revistas con Alma de País. Muchas gracias.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.